Hola a todas y a todos. En esta parte del seminario de trasplantes vamos a ver todo lo relacionado al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. El objetivo de este tipo de trasplantes es darle células progenitoras hematopoyéticas a los pacientes como tratamiento para patologías muy diversas, entre las cuales se incluyen los fallos medulares y metabólicos, inmunodeficiencia, ciertos tumores sólidos y enfermedades malignas hematológicas. Las células progenitoras hematopoyéticas son células que expresan el marcador CD34 y no expresan ni CD38 ni ninguno de los marcadores propios a otros linajes hematopoyéticos. Representan el 1% de las células de médula ósea y están mucho menos representadas en sangre periférica. Pueden obtenerse de cordón umbilical, de médula ósea y de sangre periférica cuando el donante fue pretratado con algún agente que moviliza a estos progenitores hacia la circulación. El agente movilizante que más frecuentemente se usa es el factor estimulante de colonias granulocíticas, aunque en algunos casos también se puede emplear una droga que se denomina Plerixafor, que es un antagonista selectivo reversible del receptor de quimiosina CXR4, que es el receptor para la quimiosina CXL12. En esta diapositiva podemos ver el esquema general del proceso de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas obtenidas de sangre periférica de un donante. Como primer paso, el donante debe recibir algún agente para movilizar a los progenitores desde la médula ósea hacia circulación. Posteriormente, esos progenitores son aislados mediante una aféresis. Los progenitores obtenidos se preparan para su criopreservación, son conservados primero en bolsas de infusión y luego se criopreservan para la utilización posterior por el paciente que lo necesite. El paciente a recibir esos progenitores puede recibir alguna terapia preparativa y posteriormente recibir el trasplante de estos progenitores hematopoyéticos. El éxito o no del trasplante se evalúa más tardíamente tratando de monitorear si ha aprendido o no el trasplante. A esto se lo conoce con el nombre de monitoreo del engraftment en el paciente trasplantado y vamos a verlo más en detalle más adelante. Los trasplantes de progenitores de células hematopoyéticas pueden clasificarse según la fuente de donde se obtienen estos progenitores en trasplantes de médula ósea, sangre periférica o cordón umbilical, como vimos anteriormente. También se clasifican de acuerdo al tipo de donante, en trasplantes autólogos, singénicos o halogénicos. En el caso de los trasplantes autólogos, estos progenitores son del propio paciente y se obtienen antes de administrar altas dosis de quimio o radioterapia a la persona. En el caso de los donantes singénicos, se realiza entre hermanos gemelos univitelinos que tienen el mismo background genético. Y en el caso de los trasplantes halogénicos, son trasplantes dados entre individuos que son distintos a un gemelo univitelino. Antes de ahondar y ver un poquito más en detalle los distintos tipos de trasplantes halogénicos, tenemos que recordar nuevamente cómo es la herencia del sistema HLA. Acá vemos a los dos padres del paciente, cada uno con sus dos haplotipos, los dos haplotipos maternos, los dos haplotipos que posee el padre, y es para recordar que si el paciente que va a recibir un trasplante halogénico tiene hermanos, tiene un 25% de chance de tener un hermano histoidéntico, es decir, que comparta, con el cual compartan los dos haplotipos, y un 50% de chance de tener un hermano haploidéntico, es decir, con el cual comparta uno de los haplotipos. Habiendo recordado la herencia del sistema HLA, podemos entender por qué existen trasplantes halogénicos de donantes relacionados histoidénticos, que comparten ambos haplotipos, donantes relacionados haploidénticos, comparten solamente un haplotipo, o donantes no relacionados, que pueden ser histo o haploidénticos, los cuales son obtenidos a partir de distintos registros internacionales. Fue el grupo de Donald Thomas el primero en publicar resultados de trasplantes hematopoyéticos en humanos, en revistas muy prestigiosas como New England Journal of Medicine en el año 1957 o Blood en 1959.
En estas primeras experiencias se incluían pocos pacientes, los cuales eran preacondicionados con un tratamiento mieloablativo basado en quimiorradioterapia y recibían trasplantes de médula ósea. Si bien lo que reporta en estos trabajos, los pacientes no tuvieron una sobrevida muy larga luego del trasplante, eran las primeras experiencias, la mayoría de los pacientes falleció luego de los primeros 6 meses, fue importantísima esta experiencia y las observaciones del grupo de Thomas porque ellos lograron identificar que los únicos que reconstituyeron en forma exitosa su sistema inmunológico fueron 2 pacientes que habían recibido los trasplantes de gemelos idénticos. Estos 2 pacientes reconstituyeron su sistema inmunológico y luego fallecieron por recaída de la patología de base, de una leucemia. Pero fue clave esta observación para establecer que la cuestión importante en los trasplantes se encontraba en la selección del donante adecuado. Los aportes que hizo Thomas al trasplante hematopoyético le valieron el Premio Nobel de Medicina en el año 1990, que compartió con el doctor Joseph Murray, pionero en el área de trasplantes de riñón. En esta diapositiva tienen un gráfico con la actividad del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en Argentina desde el año 2009 hasta el 2017. Como pueden ver, en amarillo aparecen los trasplantes haploidénticos que en el país comenzaron a realizarse en el año 2014. Fíjense que a partir de ese año va creciendo la cantidad de trasplantes haploidénticos y este crecimiento en la realización de este tipo de trasplantes se ve favorecido por las mejoras en las terapias inmunosupresoras que permiten que el paciente tolere estas diferencias en el sistema HLA. Y esto realmente ha significado como un punto de inflexión en este campo, porque prácticamente universaliza la disponibilidad de donantes. Antes de pasar a la siguiente diapo, me gustaría comentarles un poco cómo es el desarrollo de los distintos tipos de trasplantes en Argentina. En nuestro país, los primeros trasplantes halogénicos relacionados se realizaron en el año 86, en paralelo por los equipos del Dr. Bujorsky y Robinson en los hospitales Británico y Naval de Buenos Aires. A nivel mundial, el primer registro de trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas utilizando donantes no relacionados fue en el año 1972, es decir, en los años 70 se realiza este primer tipo de trasplantes en Estados Unidos por el grupo del Dr. O'Reilly en un paciente con inmunodeficiencia combinada severa que estaba en Nueva York con un donante que era de Copenhague, Dinamarca. Este tipo de trasplante, es decir, de donantes no relacionados, en nuestro país se realizó por primera vez por el equipo de Jaimovich en 1995 en el Sanatorio Antártida. Los tipos de trasplantes de progenitores hematopoyéticos que hemos visto, el trasplante autólogo es el más simple de todos. El paciente, para poder recibir este trasplante, tiene que tener una patología quimiosensible y el potencial curativo de estos trasplantes deriva de las dosis mieloablativas de quimio, radioterapia que se administran al paciente previo a que, para evitar la aplasia sostenida, reciben sus propias células progenitoras para tratar de lograr recuperar luego todo el sistema hematopoyético. Cuando se trata de trasplantes halogénicos, es indispensable realizar estudios de tipificación de las moléculas del HLA. Esta tipificación se realizaba anteriormente por técnicas serológicas, en donde lo que se analizaba eran las moléculas de HLA, y en la actualidad se utilizan técnicas de tipificación, utilizando biología molecular, en donde lo que se estudian son los genes del individuo que codifican para las distintas cadenas del HLA. Esta tipificación se hace no solamente en el receptor del trasplante, sino obviamente en el donante. Y como vimos anteriormente, primero lo que se busca es algún donante relacionado, buscando que sea haploidéntico o histoidéntico, y si no se encuentran los donantes relacionados, se buscan en los registros internacionales algún donante no relacionado que sea haplo o histoidéntico. En las siguientes diapositivas vamos a ir viendo uno por uno cada uno de estos conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Tratar de entender
qué significa cuando el trasplante es rechazado, de qué estamos hablando cuando hablamos del engraftment, cuando prende el trasplante, qué es la enfermedad de injerto contra huésped, injerto contra leucemia, qué significa el preacondicionamiento del paciente y los regímenes de inmunosupresión y las infecciones en el paciente trasplantado. El rechazo del trasplante es una complicación que se observa en los trasplantes alogénicos, cuando las células autorreactivas del sistema inmune del receptor, que sobrevivieron al preacondicionamiento, destruyen a las células del donante presentes en el injerto. Cuando este evento ocurre, el riesgo de mortalidad es cercano al 50%. De acuerdo al momento de aparición, recibe el nombre de falla primaria del injerto o falla secundaria del injerto. En la falla primaria del injerto, directamente es cuando no prendió, no hubo este engraftment. En la falla secundaria del injerto, si bien existe un engraftment inicial, luego pierde su función. La incidencia de este tipo de rechazo de trasplante va del 4 al 20% para los trasplantes histoidénticos y es una situación que solamente puede resolverse mediante un retrasplante. Cuando se dice que hay engraftment o que el trasplante prendió, es porque una vez administradas en el paciente, estos precursores se asientan en la médula ósea y las progenies comienzan a desarrollarse. Para los trasplantes alogénicos es indispensable para determinar si las células circulantes en el paciente trasplantado son del paciente, del donante o de ambos, se realiza un estudio de quimerismo post-trasplante de células progenitoras hematopoyéticas que vamos a ver a continuación. Entonces, el estudio de quimerismo post-trasplante alogénico se realiza para, una vez realizado el trasplante alogénico, cuando comienzan a aparecer células circulantes, tratar de ver si esas células corresponden al donante, al receptor o a ambos. El objetivo entonces de este estudio es detectar el origen de estas células circulantes en sangre periférica post-trasplante del paciente. El estudio de la quimera post-trasplante puede realizarse por distintas metodologías, por ejemplo, disparidad de sexo o de grupos ABO o grupos RH. Sin embargo, la técnica de mayor sensibilidad es el estudio de polimorfismos del ADN. Necesitamos una muestra del donante, una muestra del paciente pre-trasplante y la muestra control de seguimiento post-trasplante. En general, se aconseja realizar varias muestras post-trasplante. En el caso de pacientes con quimerismo completo, eso quiere decir que la totalidad de las células circulantes corresponden al dador. El éxito en el engraftment, es decir, en el prendimiento del trasplante y la aparición de las distintas progenies dependen de muchísimos factores. Podemos mencionar la edad del paciente, el tipo de trasplante, la fuente de los progenitores, el régimen de preacondicionamiento que recibe el paciente y el tratamiento inmunosupresor, entre otros. Por ejemplo, aquellos pacientes que reciben trasplantes cuya fuente es el cordón umbilical, que contiene menos células CD34 positivas, suelen tener una reconstitución mucho más lenta, en comparación, por ejemplo, a los pacientes que reciben trasplantes que provienen de sangre periférica, en donde ahí hay más células progenitoras y linfocitos T maduros, y los que reciben ese tipo de trasplantes tienen una reconstitución inmune mucho más acelerada, junto con algunas otras complicaciones, como vamos a ver más adelante, como es la enfermedad de injerto contra huésped. Como podemos ver en este gráfico, en general, la aparición de las progenies de células pertenecientes a la respuesta inmune innata es mucho más rápida, aparece luego de semanas de producido el trasplante, mientras que la aparición de las progenies de linfocitos tarda mucho más, puede tardar desde meses hasta años. En general, las células B, cuando aparecen, comienzan apareciendo células B vírgenes y terminan estando completamente reconstituidas, por lo menos luego de 1 o 2 años post-trasplante. Para el caso de las células T, por motivos que aún no se conocen, primero es más eficiente la reconstitución de las células TCD8 que de las células TCD4. Pero como vamos a ver en las próximas diapositivas, la reconstitución inmune T es muy diferente de la reconstitución inmune de los linfocitos B. Como ya mencionamos en la diapositiva anterior,
En el caso de los linfocitos B, la aparición, cuando hubo un engraftment exitoso, es decir, que el trasplante prendió bien, comienzan a aparecer los linfocitos B y en general son linfocitos B vírgenes, lo que nos hace pensar que estos progenitores se asentaron en la médula ósea y se produjo una normal ontogenia B. A diferencia de esto, como vamos a ver en las próximas diapositivas, esto no es lo que ocurre con la progenie de las células T. Entonces vamos a tratar de ver cómo es la recuperación de los linfocitos T post-trasplante. La recuperación de los linfocitos T post-trasplante alogénico ocurre a través de dos vías. Una primera vía es timo independiente y luego, en el caso de que sea posible, viene la vía timo dependiente. En la figura podemos ver que, aún en los casos de individuos jóvenes, la funcionalidad del timo puede afectarse seriamente por todo el tratamiento de preacondicionamiento que reciben los pacientes antes del trasplante, por ejemplo, la quimio o radioterapia. En el primer periodo post-trasplante se produce la recuperación T en forma timo independiente, en donde en realidad lo que se ve es que hay una expansión periférica de linfocitos T del dador que se transfieren junto con el trasplante o de linfos T del receptor que sobrevivieron al tratamiento de preacondicionamiento. A pesar de existir esta proliferación homeostática por expansión periférica de los linfocitos T, el repertorio T que se genera es limitado. Preferentemente proliferan los linfocitos TCD8 de memoria en respuesta a estas citoquinas homeostáticas, IL-15, IL-7 y también en respuesta a la IL-2. La reconstitución T completa se da solo si es posible activar la vía de recuperación timo dependiente, en donde, como se ve en la figura, hay producción de nuevo de linfocitos T vírgenes del dador en el timo del receptor. Es decir, se logra la ontogenia T a partir de los precursores del dador, lo que genera un repertorio T mucho más variado que le va a permitir al paciente una recuperación inmune más eficiente. Como ya mencionamos anteriormente, el éxito del engraftment depende de muchos factores, entre los cuales está la edad del paciente trasplantado. En los pacientes jóvenes, esta reconstitución de linfocitos T en forma timo dependiente puede verse más favorecida en comparación a un individuo adulto porque el timo ya es funcional. Siempre hay que recordar que, sin embargo, el timo tiene como que recuperarse del daño que recibe por el preacondicionamiento. Ustedes ya saben que la funcionalidad tímica se deteriora con la edad. Por lo tanto, parecería entonces que llegar a una reconstitución inmune completa, es decir, con una timopoiesis activada en un individuo adulto trasplantado sería imposible. Sin embargo, esto no es así. La timopoiesis se ve que puede darse también en individuos adultos trasplantados, por lo que se especula que es un escenario como tan particular en el cual se encuentra el paciente pretrasplante con una gran linfodepresión inducida por la terapia de preacondicionamiento, que permite que en algunos casos el timo se reactive y pueda realizarse una ontogenia T. Entonces, repasando un poco esto que hemos visto acerca de la recuperación de los linfocitos T, acá podemos ver de nuevo que los primeros linfocitos T que se encuentran en circulación post-trasplante provienen principalmente de la vía timo independiente y son producto de una proliferación de linfocitos T maduros del injerto y o del dador. Fíjense en el gráfico en donde se ve el número de células T pre-trasplante, bajan drásticamente en el momento de realizarse el trasplante por el tratamiento de preacondicionamiento y los primeros linfocitos T, entonces, que se van a recuperar post-trasplante, poseen muy poca diversidad porque, como ya vimos, provienen de la proliferación homeostática de linfocitos T. Más tardíamente, entonces, si es posible pasar a la etapa timo-dependiente de recuperación de linfocitos T, se pone en marcha la timopoiesis y comienzan a aparecer linfocitos T con mucha más diversidad del TCR, producto de la ontogenia linfocitaria T. Bueno, entonces, a modo de resumen de esta parte de recuperación de los linfocitos T, entonces vimos que luego del trasplante alogénico, la primera etapa de recuperación T involucra linfocitos T que se generan en forma timo independiente, producto de la proliferación homeostática de linfocitos T del dador y o del receptor,
pero que para que haya una completa reconstitución de las células T tenemos que poder pasar a la siguiente etapa, a la parte de recuperación de células T en forma timo-dependiente, donde tiene que activarse la timopoiesis, y eso se da si el timo logra recuperarse del daño causado por la terapia de preacondicionamiento. Si esto no ocurre y el timo no se recupera, entonces el paciente queda con células T con un repertorio más reducido y no va a ser capaz de poder montar una respuesta inmune eficiente. Como el punto clave está dado en tratar de que el timo pueda recuperarse, están siendo probados en ensayos clínicos distintas terapias que incluyen desde la hormona del crecimiento hasta la IL-7 para tratar de regenerar al timo y incrementar su funcionalidad en aquellos pacientes en donde el timo no logra recuperarse en forma adecuada. Una complicación a tener en cuenta en el caso de los trasplantes halogénicos es lo que se llama enfermedad de injerto contra huésped. Este tipo de reacción se produce por la presencia de linfocitos T del donante en el trasplante, linfocitos T maduros o de memoria. Dentro de esas células T, las células T aloreactivas van a poder en órganos linfáticos secundarios reconocer las posibles diferencias en el sistema HLA entre el dador y el receptor, activarse, proliferar y diferenciarse a células efectoras. Luego las células efectoras T aloreactivas generan una respuesta inflamatoria tomando como blanco, acá en la imagen tenemos la piel, pero también a células del intestino, del hígado e inclusive el timo es un blanco frecuente de la enfermedad de injerto contra huésped, lo cual hace también más difícil que si se desencadena la enfermedad de injerto contra huésped, se pueda recuperar rápidamente el timo para generar la recuperación T timo dependiente. Como vamos a ver más adelante, la administración de ciclofosfamida post-trasplante ha dado muy buenos resultados disminuyendo esta complicación. El tratamiento en general es con corticoides y luego continuar con inhibidores de calcineurina que lo que hacen es impedir la proliferación T. Si el panorama fuese muy sencillo, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, la solución para evitar la enfermedad de injerto contra huésped sería, en todos los trasplantes, sacarnos de encima las células T maduras que estén en el injerto. Sin embargo, el panorama es muchísimo más complejo. Sabemos que la presencia de células T maduras en el trasplante favorece el engraftment del trasplante. Y además favorece este fenómeno que se denomina de injerto contra leucemia, en donde la presencia de linfocitos T maduros en el trasplante halogénico permite que estas células reconozcan aloantígenos en células leucémicas remanentes o residuales en el paciente y las eliminen. Y esto es importantísimo para tratar de erradicar cualquier vestigio de la enfermedad leucémica, en este caso de base del paciente. Ahora, como una vez que en el paciente con trasplante halogénico los linfocitos T ya provienen de la timopoiesis, en ese caso ya estos linfocitos T provenientes del desarrollo timo-dependiente son tolerantes para los aloantígenos y no pueden mediar más el efecto de injerto contra leucemia, tampoco el de graft versus host, el de enfermedad de injerto contra huésped, pero no el de injerto contra leucemia. En el caso donde post-trasplante halogénico los pacientes tienen recaídas de la enfermedad maligna de base, lo que se le ofrece al paciente es lo que se denomina infusión de linfocitos del dador. Se le dan linfocitos del dador que lo que hacen es, como pueden reconocer a los soloantígenos presentes en las células tumorales, se intenta de esa manera eliminar a las células leucémicas que pudieran aparecer si el paciente post-trasplante halogénico sufre una recaída de la enfermedad maligna de base. En relación al preacondicionamiento de los pacientes y a los regímenes de inmunosupresión, cuando se trata de trasplantes autólogos, ya venimos diciendo que sí o sí tiene que estar precedido por altas dosis de quimio o radioterapia mieloablativa, ya que este acondicionamiento es la única herramienta antitumoral en este escenario. Después el paciente recibe el trasplante autólogo para tratar de reconstituir su sistema inmunológico.
Para el caso de los trasplantes halogénicos, el acondicionamiento de los pacientes para este tipo de trasplantes ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. El esquema como estándar era un esquema mieloablativo que consistía en la combinación de irradiación corporal total con agentes alquilantes tipo la ciclofosfamida. Posteriormente también se usaron esquemas de quimioterapia junto con otros agentes alquilantes. Ahora, debido a la alta tasa de morbi y mortalidad asociada a los preacondicionamientos mieloablativos, también pueden emplearse esquemas que son menos agresivos, que son no mieloablativos, aunque estos se asocian a veces con tasas más altas de rechazo del trasplante. Estos preacondicionamientos, como ya vimos, pueden dañar diferentes tejidos, entre los cuales está afectado también el timo, lo que dificulta la posterior recuperación del órgano para poder alcanzar la reconstitución T absoluta que se da una vez que el timo ya recuperado comienza a funcionar para realizar la timopoiesis. Cuando se utilizan donantes no relacionados, se han intentado distintas formas de depresión de células T in vivo para evitar la enfermedad de injerto contra huésped. Las más utilizadas involucran la administración al paciente una vez que se trasplanta de anticuerpos monoclonales como el alemtuzumab, que es un anticuerpo anti-CD52, o lo que se denomina ATG, la globulina antitimocítica. Estas dos metodologías lo que hacen es disminuir la cantidad de linfocitos T in vivo. Con eso se redujeron las tasas de enfermedad de injerto contra huésped, pero están asociadas a un retraso de la reconstitución inmune en el paciente. Y esto viene asociado con mayor tasa de infecciones virales principalmente y un incremento importante en las tasas de recaída de los pacientes. Ahora, con la introducción de los trasplantes haploidénticos, ya dijimos que esto fue como un punto de inflexión en el campo de los trasplantes porque prácticamente se universaliza la disponibilidad del donante. Ahora, esto pudo hacerse gracias a las mejoras en los tratamientos inmunosupresores, porque acá se comparte solamente uno de los dos haplotipos. Hoy en día la administración de ciclofosfamida post-trasplante es un método súper eficaz, de bajos costos y el más utilizado en la mayoría de los centros para eliminar in vivo a las células aloreactivas que proliferan activamente cuando hay trasplantes haploidénticos. Claramente una situación muy delicada a tener en cuenta en el paciente previo y post-trasplante son las infecciones. Previo al engraftment, las infecciones más prevalentes son las bacterianas, fundamentalmente de bacterias gram negativas o positivas. Una vez iniciada la recuperación hematopoyética, se agrega el riesgo de infecciones virales por citomégalo o herpes simples y fúngicas, por aspergillus, pneumocystis jirovecii o cándida. Y también se vio que la incompatibilidad serológica para citomégalo se asoció con una reducción en la sobrevida post-trasplante halogénico en donantes no relacionados. En esta última diapositiva podemos ver un esquema en donde vemos cómo sería la ontogenia de timocitos del dador en el timo de un receptor luego de un trasplante halogénico. Están las células donde podrían producirse la selección positiva y la selección negativa, y fíjense que en aquellos pacientes que logren un buen engraftment, es decir, que el trasplante prenda bien, que recuperen inclusive la timopoiesis, es decir, que no solamente haya reconstitución de linfocitos por esta proliferación homeostática, sino que el timo sea funcional y alcancen un quimerismo completo, es decir, que todas las células que encontremos en circulación sean del dador, con el correr de los meses inclusive pueden suspender la terapia inmunosupresora. Para terminar, les dejamos acá un par de diapos para que conozcan que existe un registro nacional de donantes de células progenitoras hematopoyéticas y que ser donante de estas células es un acto voluntario, libre, gratuito y solidario. Como les decía en la diapo anterior, en la Argentina el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas es la entidad que se encarga de la incorporación de donantes de células para ser utilizadas en el tratamiento de enfermedades con indicaciones de trasplante. Acá en la diapo tienen bien detallados los distintos pasos
del acto de donación, que consta de 2 instancias. Uno se inscribe y luego de la donación en sí. Este registro se inició en la órbita de Incucay en el 2003 para gestionar la búsqueda de donantes para pacientes con indicación de trasplante de progenitores halogénicos que no tenían donantes compatibles en su familia. Entonces, para eso se almacena en una base de datos de manera confidencial los datos genéticos de las personas que se inscriben, a quienes se les hacen todos los estudios serológicos para enfermedades infecciosas y obviamente su tipificación del HLA. Ahora, para ampliar las posibilidades de este registro argentino forma parte de una red mundial que pone a disposición de los pacientes de todo el mundo las particularidades genéticas de cada donante individual. Los registros de donantes de todos los países se agrupan en esta red internacional, lo que permite hacer búsquedas en red globales y dar respuesta a las necesidades de trasplante en todo el mundo. Entonces, cuando se indica un trasplante de progenitores hematopoyéticos y el paciente no tiene donantes relacionados compatibles, se buscan en esta base de datos globales voluntarios inscritos a nivel global. Cuando un paciente tiene la indicación y necesita un donante no emparentado, hacen la búsqueda y la verdad es que los invitamos a participar en esta red porque cuanto más donantes existan, mayores van a ser las posibilidades de que los pacientes puedan encontrar una respuesta adecuada a su tratamiento. Acá les dejamos estos links donde pueden obtener más información sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias.